La especie humana logró llegar al espacio hace menos de 100 años atrás, y a la Luna hace incluso menos tiempo. Sin embargo, todavía no logró tener asentamientos permanentes en ningún planeta o satélite de nuestro sistema solar. Esto tiene varias explicaciones, de las cuales podemos señalar a la dificultad del viaje y a la dificultad de la logística como dos de las más importantes. Pero no es necesario salir de la Tierra para encontrar condiciones que hacen casi imposible el asentamiento humano. Hay dos zonas del mundo que hasta el día de hoy tienen una pequeña presencia humana, el Ártico y la Antártida. Hoy vamos a hablar de la primera de ellas. Hay distintos posibles límites de lo que se conoce como el Ártico. Vamos a tomar todo el área que queda dentro del Círculo Polar Ártico. Esta zona abarca parte de 3 continentes, Europa, Asia y América. Las condiciones climáticas llegan a ser bastante extremas y los humanos que se adentraron en él tuvieron que adoptar estrategias que les permitieran sobrevivir a pesar de las bajas temperaturas. Los más conocidos habitantes del Ártico son los Inuits, o también llamados esquimales. Estos tienen su origen en Siberia, desde donde migraron a América a través del estrecho de Bering. Hacia el año 1000 surge la llamada cultura Thule en la actual Alaska, y desde allí se expandiría hasta llegar a Groenlandia. Actualmente hay aproximadamente 170.000 Inuits repartidos entre Estados Unidos, Canadá y Groenlandia. En esta última tienen un autogobierno, mientras que en Canadá hay un territorio autónomo llamado Nunavut, habitado en su mayoría por ellos. Una pregunta que surge con frecuencia con respecto a los Inuits es, si habitan en una zona tan norteña, ¿por qué no se volvieron más claros como otros pueblos nórdicos? Y la explicación es muy sencilla. La falta de luz solar está ligada a la aparición de la piel clara, el pelo rubio y a los ojos azules en Europa. Estos rasgos habrían facilitado la síntesis de la vitamina D, pero esta vitamina también se puede obtener de alimentos. La población Inuit tiene hasta ahora una dieta basada en la fauna marina, por ejemplo el salmón, que es una fuente de vitamina D, por lo que esta población no tuvo la presión evolutiva para hacerse más clara en su aspecto. Otro grupo que también habita el Ártico son los pueblos atabascanos, que son distintos genética y lingüísticamente de los Inuits, aunque menos numerosos en la zona ártica. Ya pasando a Rusia, la zona ártica es habitada desde hace siglos por nativos siberianos. En el este están los chukotos o chukchis, que habitan el noreste de Siberia. Son menos de 25.000 actualmente, siendo minoría en el distrito autónomo de Chukotka, donde el grupo mayoritario es el ruso. Estudios genéticos mostraron que son el pueblo más cercano genéticamente a los indígenas americanos. Ya yendo hacia el oeste hay pueblos tungúsicos y túrquicos. A los primeros pertenecen los Evens, un pueblo que era nómade en su mayoría hasta la modernización, impulsada por los soviéticos, que además crearon escritura para su idioma y los alfabetizaron. Estos habitan en la República de Sajá o Yakutia, donde son minoría. La mayoría de esa república pertenece a otros nativos siberianos, pero de idioma túrquico, los yakutos, que son un pueblo bastante numeroso, aunque muchos de ellos no viven en el Ártico, sino más al sur. Siguiendo hacia el oeste aparecen los pueblos samoyedos, de los cuales los nenets sean quizá los más característicos. Estos habitan en 2 distritos autónomos y en otro distrito no autónomo en el norte de Siberia. Hay que decir que en todas las áreas que venimos nombrando de Siberia, también habitan gente de origen europeo, la gran mayoría de origen ruso. Algo que es sorprendente es que las islas del norte de Siberia permanecieron casi todas despobladas hasta hace muy poco tiempo. En la isla de Wrangel se encontraron restos de asentamientos humanos del 1700 a.C., pero fue recién en 1764 que la isla fue redescubierta por el cosaco Stepan Andreyev. Para esa época ya estaba deshabitada y así permanecería por mucho tiempo más. Hubo un intento canadiense en 1921 de poblar la isla, seguido de uno de los estadounidenses en 1922. Este logró asentar una decena de personas, la mayoría inuits. La población llegó rápidamente a las 13 personas, ya que una mujer inuit estaba embarazada. Pero para 1924, la Unión Soviética expulsó a estos colonos. En los años siguientes se enviaron misiones científicas y hubo intentos de colonización, pero fracasaron. Actualmente es habitada por una pequeña base de la Marina rusa. Más al oeste están las islas de la Nueva Siberia. Estas fueron descubiertas recién a principios del siglo XVII por el cosaco Yakov Permiakov. Este conjunto de islas eran extremadamente inhóspitas y recién en 1914 se terminaron de descubrir las más alejadas. Actualmente hay una base aérea en la isla de Kotelny. Aún más al oeste está el grupo de islas conocidas como Tierra del Norte. Estas islas recién fueron descubiertas en el siglo XX, en una expedición rusa dirigida por Boris Vilitsky y llamadas Tierras de Nicolás en honor al zar. Las autoridades soviéticas luego cambiaron el nombre a Tierras del Norte, o en ruso, Severnaya Zemlya. Al principio se pensó que era una sola isla, pero expediciones e investigaciones posteriores lograron detallar mejor su geografía. Estas islas también están habitadas únicamente por personal militar ruso.
Más al oeste está Nueva Zembla, llamada en ruso Novaya Zemlya, que significa tierra nueva, un archipiélago que, a diferencia de otras islas árticas, fue descubierta nuevamente hace siglos. Se hallaron restos arqueológicos que prueban asentamientos humanos prehistóricos, pero la isla fue redescubierta por la humanidad recién en 1553 por el inglés Hugh Willoughby. Los holandeses también exploraron esta isla. Hubo intentos rusos de colonizar esta isla por esa época, pero sin éxito. También parece haber habido presencia rusa en forma de expediciones de caza, pero no había asentamientos permanentes. El primer asentamiento permanente moderno fue fundado en 1869, cuando Tomás Bulka, un miembro del pueblo Nenet, se mudó allí permanentemente con su familia. Otros Nenets se le unieron en años posteriores, pero en 1957 la comunidad, que ya llegaba a 298 personas, fue sacada por las autoridades soviéticas porque se iba a utilizar ese territorio para pruebas nucleares. Actualmente viven menos de 3.000 personas en el sur del archipiélago, mientras que la isla del norte permanece deshabitada. Las islas más inhóspitas y cercanas al polo de Rusia son las llamadas Tierra de Francisco José, y estas fueron recién descubiertas en 1872 por una expedición científica austrohúngara liderada por Julius von Payer y Karl Weyprecht. Hubo una disputa territorial de Rusia con Noruega, ya que estos proclamaron haberla descubierto antes, ya en 1865, pero eso no se pudo terminar de probar. Hoy en día está la base rusa de Nagurskoye. Ya en la parte noroccidental de Rusia podemos encontrar principalmente rusos que habitan la zona ártica. En el óblast de Murmansk y Arcángel, los rusos superan el 90% de la población. De estos, algunos miles, es decir, un porcentaje pequeñísimo, se identifica aún como Pomor, que era como se llamaba a los habitantes de Novgorod que colonizaron estas tierras norteñas y que se desempeñaron principalmente como marinos, pescadores y comerciantes. También hay algunos descendientes de los nativos del área, tales como los Komi, pertenecientes al grupo lingüístico urálico-pérmico. Estos son bastante numerosos en Rusia, superando el 500.000 de personas, pero la gran mayoría no vive en el Ártico. Pero sin duda el otro pueblo ártico más conocido luego de los inuits son los lapones. Estos, que en las últimas décadas comenzaron a hacerse llamar Sami, son los habitantes del norte de Fennoscandia, zona que engloba Escandinavia, Finlandia, la península de Kola y Karelia. Estos habitan estas zonas desde hace aproximadamente 3.500 años. Muchas veces se refiere a ellos como el último pueblo indígena de Europa, algo que no parece ser correcto, ya que los habitantes del sur de Fennoscandia y del resto del continente tienen tanto o más tiempo de haber vivido allí. Los Sami tuvieron un perfil cultural particular que los diferenció de sus vecinos del sur, pero esto no debe confundirse con una diferencia muy grande en cuestiones genéticas. Este pueblo comparte, como el resto de los europeos, las tres fuentes principales de ancestría, que son los cazadores-recolectores antiguos de Europa, los agricultores neolíticos del Medio Oriente y los Yamnaya, también llamados indoeuropeos y hace mucho tiempo atrás también arios. La única particularidad en este sentido es que los Sami también tienen ancestros en la región de los Urales y Siberia, que ronda el 25% de su ADN en promedio. El origen urálico también se manifiesta en su idioma, o más bien familia de idiomas que son parte de los idiomas urálicos, como el finlandés y el estonio. Durante cientos o miles de años se dedicaron principalmente a la cría de renos y también a la pesca. Con el ascenso de los estados escandinavos y de Rusia, comenzaron las presiones para que abandonen ese estilo de vida y se asimilaran. Estas políticas lograron su objetivo y gran parte de ellos se asimilaron a los noruegos, suecos, finlandeses o rusos. También abandonaron la cría de renos y actualmente solo un pequeño porcentaje se dedica a eso. Es difícil estimar cuántos samis hay. La mayoría estaría en Noruega, lugar donde están las políticas más favorables a la preservación de la identidad sami. En el otro extremo estaría Finlandia, donde no hay políticas activas en ese sentido. También hay descendientes de samis fuera de su territorio ancestral, principalmente en Estados Unidos, donde arribaron como parte de la gran migración europea del siglo XIX y principios del XX. Un caso particular es el estado de Alaska, donde un grupo de samis fue llevado para enseñar a los inuits a criar renos. Esto era parte de una política del gobierno que buscaba reemplazar las actividades tradicionales de caza de este pueblo por algo más sustentable. En 1937 se aprobó una ley que prohibía a los no nativos la posesión de renos. Esto llevó a muchos sami a volver a su tierra, aunque algunos se quedaron en Alaska. Los pueblos denominados nativos del Ártico representan actualmente alrededor del 10% de los habitantes de esta zona, aunque esto también depende de cómo definamos el Ártico. La gran mayoría de quienes viven allí son descendientes de europeos, que comenzaron a poblar el área desde hace siglos atrás. Svalbard es quizá el mejor ejemplo de ello. Este conjunto de islas fue descubierta en 1596 por el holandés Willem Barents, que la llamó Nueva Tierra. El primer asentamiento humano fue holandés, que lo construyeron en 1604, aunque fue abandonado en 1620. Otros europeos también habitaban las islas en temporadas de caza. Ingleses, rusos, daneses y franceses. Fue recién en el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando se definió la soberanía noruega de las islas, aunque se le dio derechos de caza, pesca y mineros a varios países.
Svalbard tiene la particularidad de haber sido el último lugar donde las fuerzas alemanas se rindieron en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día viven menos de 3.000 personas en las islas, de las cuales 2.000 aproximadamente son noruegos, entre 400 y 500 son rusos y ucranianos, y también hay polacos, alemanes, daneses e incluso tailandeses. El Ártico es una región poco poblada, con baja densidad de población. Hay excepciones a esto, por supuesto. La ciudad más grande del Ártico es Murmansk, ubicada en el óblast del mismo nombre, en el norte de Rusia, que tiene alrededor de 300.000 habitantes. Esta es una ciudad muy nueva, la última ciudad fundada en el Imperio Ruso, oficialmente el 4 de octubre de 1916. Originalmente llamada Romanov en Murman, se le cambió el nombre luego de la Revolución Bolchevique. Esta ciudad tuvo un rol importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, al ser el puerto por donde entraban los suministros enviados por las potencias occidentales. Luego de la Revolución Rusa fue ocupada brevemente por los británicos, que la abandonaron al ganar los comunistas la Guerra Civil Rusa. Luego de la caída de la Unión Soviética tuvo un declive en su población, aunque en estos últimos años la situación se estabilizó. El Ártico representa junto a la Antártida una de las últimas fronteras de colonización humana en la Tierra. El proceso de poblamiento tuvo sus altos y bajos. Los países de la región están redoblando esfuerzos para hacer más importante su presencia. Habrá que ver si estos esfuerzos se mantienen en los próximos años o no. Sea como sea, el desafío de poder asentarse definitivamente en el Ártico es uno que tarde o temprano la humanidad deberá afrontar. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Creen que la presencia humana en el Ártico va a aumentar o va a disminuir en los próximos años? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo, pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Nos vemos en el próximo video, saludos.